Bienvenidos una vez más a esto que es Estudio Bíblico. Gracias por estar con nosotros. Estamos súper contentos de tenerte, de poder estudiar la palabra de Dios contigo, donde quiera que estés. Si estás en tu casa, en tu sala, en tu recámara, a lo mejor estás de camino a algún lugar viéndolo en tu teléfono, pero te agradecemos mucho que estés con nosotros una vez más. El día de hoy tengo el privilegio de poder hablar acerca del libro de Romanos, un capítulo bastante denso, pero muy importante para nosotros saber. Entonces, una vez más te doy la bienvenida, muchas gracias. Mi nombre es Alan Álvarez, soy pastor de jóvenes aquí en Iglesia Leywood y estamos a punto de empezar nuestro estudio de Romanos capítulo 12, el famoso capítulo 12 de Romanos que tiene muchísimo contenido. Es uno de los capítulos con más... se llaman niveles de significado. Lo que quiere decir es que hay muchas capas de las cuales uno puede estudiar en diferentes contextos históricos, literarios, teológicos. Obviamente, por el tiempo que tenemos, no vamos a adentrarnos específicamente en todo porque no nos alcanza el tiempo, pero vamos a hacer un estudio general de lo que se trata Romanos 12. Y bueno, antes de eso, queremos orar para poder empezar. ¿Me acompañas? Bendito Dios, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos permites estudiarla. Gracias porque la tenemos accesible para saber lo que tú tienes para nosotros, para saber cuál es tu voluntad, que es agradable y perfecta. Te bendecimos, Señor, y nos dedicamos en este momento a que nos hables, Señor. En nombre de Jesús, amén. Y bueno, capítulo 12 de Romanos. Quiero hacer obviamente una mención acerca de qué es el libro de Romanos. Como algunos de ustedes saben, algunos no, para los que están viendo esto por primera vez. Romanos es la carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia o el grupo de creyentes que vivían en Roma en el tiempo cuando él vivía. Y es una iglesia que era multicultural. Había judíos por nacimiento y obviamente por creencia, o sea, en cuanto a religión, en cuanto a fe, perdón. Pero había otros que eran gentiles, o sea, creían en Cristo, creían en el mensaje, que sabían que Dios los había salvado a través de la persona de Jesús, pero no eran judíos de cultura, eran romanos, eran de otras nacionalidades. Entonces se veían a veces en contextos donde los judíos, teniendo la ley o la Torá, que es todo el conjunto de reglas que se tenían para los judíos como cultura desde la antigüedad, entonces creaba conflicto y confusión porque uno decía, no, tienes que guardar el séptimo día, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, tienes que hacer eso. Y los que no eran culturalmente judíos decían, pero yo ya creí en Cristo, o sea, ya el Señor me salvó por gracia, ¿por qué tengo que hacer todas esas cosas? Entonces empezaban esos conflictos entre ellos. Entonces Pablo escribió una carta para traer unidad al cuerpo de Cristo, pero para poder traer unidad al cuerpo de Cristo o a esa iglesia, hay que mencionar todo. Entonces, el libro de Romanos se divide en 4 partes, de las cuales Pablo hace una mención acerca del mensaje de salvación, de la importancia de Jesús, de por qué como humanos lo necesitamos y que por nosotros ni con la ley ni con nada nos podemos salvar. Y luego se menciona acerca de que tenemos que ser una nueva humanidad y que tenemos que ser personas que queremos estar el unos con el otro, trabajando en pro de que la iglesia y el mensaje de Jesús siga adelante para poder vivir en comunión todos y mostrarle al mundo que somos diferentes. Entonces el número 12, el capítulo número 12, está exactamente lo que empieza la cuarta etapa o la cuarta sección. Y este capítulo es muy famoso y lleno de sabiduría en muchas cosas, tiene muchos niveles de significado y vamos a estudiarlo de una manera muy por encimita, pero al mismo tiempo vamos a adentrarnos en ciertas cosas. Entonces, capítulos 12 y 13 están juntos, son una sección completa que el propósito es ya el cerrar el libro en cierta manera para dar el propósito y el objetivo que es unificar a la iglesia, que sin importar los contextos multiculturales o las tradiciones antiguas, que lo que nos une es Cristo y el por qué. Entonces vamos a adentrarnos a esto. Hay que aprovechar los dones de cada uno. Eso es lo que está diciendo Pablo. El objetivo para este capítulo es mostrar eso. Nos amamos y somos uno como iglesia cuando aprovechamos los dones de cada uno
para beneficio de todos y para edificación de todos. Hay que amarse con humildad para mantener la paz entre creyentes. Y también Pablo hace un paralelo en ciertas secciones, lo vamos a ver en un momento, muy interesante para reforzar las enseñanzas de Jesús como base del mensaje que está en el capítulo 12. Y es un mensaje para su iglesia. Obviamente, Pablo tiene mucha autoridad por ser apóstol de Cristo, pero él siempre llega a volver a mencionar la fuente de quien dio todas estas nuevas maneras de vivir, que es Jesús. Entonces, cada vez que Pablo menciona enseñanzas de Jesús, está diciendo, les estoy mandando esto con la autoridad que el Señor me ha dado, pero recuerden que esa autoridad me la dio Jesús y lo que enseñó Jesús es lo importante y por eso lo está incluyendo. Entonces, vamos a empezar a leer varios versículos, así que saca tu Biblia, Romanos 12, yo estoy leyendo en la traducción Nueva Traducción Viviente, y vamos a leer los versículos del 1 y 2 nada más, platicamos y luego seguimos leyendo poquito a poquito. Versículo número 1 dice así: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Vamos a parar un momentito porque vamos a hablar acerca de esos dos versículos. Primeramente, en el versículo 1, Pablo hace esta mención de entregarse a sí mismo, pero esto es de una manera intencional. Cuando uno entrega algo, sabe lo que está entregando o es consciente de lo que está dando. Y en este punto, él está diciendo, entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Entonces está diciendo que nosotros hay que dar lo mejor de nosotros. Y lo mejor de nosotros es nosotros mismos, en cuerpo, en alma, en espíritu, en respuesta a la misericordia y el favor de Dios para nosotros. Que nuestra vida sea una ofrenda limpia y agradable y aceptable. Porque aquí está haciendo un paralelo con términos del Antiguo Testamento cuando se ofrendaba algún animal para el sacrificio, para estar bien con Dios en el Antiguo Testamento. Se entregaban animales de cierta categoría, lo mejor de lo mejor, con cierta edad, que no podían ser animales que estuvieran lastimados o que tuvieran algún defecto, tenían que ser animales de la mejor calidad. Y lo que está diciendo esto simplemente es no que nos consideremos nosotros como animales necesariamente, sino que tengamos la misma actitud, la misma manera de pensarlo, en el sentido que demos lo mejor de nosotros conscientes. Démonos a nosotros mismos hacia Él, a sus propósitos, a su voluntad, pero hagámoslo de manera digna, de manera que podamos dar lo mejor de nosotros. Entonces, como ofrendas limpias y aceptables, hace una alusión a esos sacrificios que se mencionaban en la ley. Y cuando uno se entrega de manera consciente, de manera más honorable, de la manera más honesta, de alguna manera estamos honrando a Dios con lo mejor que tenemos. Le estamos dando a Dios esa ofrenda y esa es una manera de adorarlo. Y entonces, esa manera de adorarlo es la verdadera adoración, como lo dice él. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Claro, entregándonos nosotros mismos a sus propósitos y a su bondad en respuesta. Creo que eso tiene que estar muy claro, porque la ley decía que había que hacer eso para poder ser justificado. O sea, poder estar cercanos a Dios, porque no podíamos por nuestros pecados. Pero aquí es al revés. Aquí ya hemos sido justificados por la fe, creyendo en Jesús y recibiendo su sacrificio. Ya estamos bien con Dios. Ahora somos el sacrificio vivo después, porque es en respuesta a ese amor tan grande que tuvo con nosotros. No es para quedar bien con Dios, es en respuesta a lo que Él ya hizo con nosotros. Entonces, es importante mencionar eso, porque a veces en términos humanos es muy fácil caer en todo lo que tengo que hacer porque quiero que Dios me apruebe. Y esa no es la verdad. Al aceptar a Cristo, Dios ya te aprobó.
Ya quedamos aprobados. Ahora solamente lo que hacemos demuestra que ahora somos personas de las cuales estamos agradecidos con la gracia que Dios tuvo para con nosotros. Entonces sigue el siguiente versículo, que dice que no imitemos las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas, a cambiarles la manera de pensar. Esto es importante porque, y voy a hacer un paréntesis en esto, se toma este versículo muchas veces para hablar de muchas cosas. En los jóvenes, en los matrimonios, yo sé que este versículo en sí se le puede sacar mucho contenido y como lo dije, este versículo es uno de los cuales se les puede sacar demasiado para diferentes cosas. Pero en el contexto que estamos hablando específicamente el día de hoy, estamos hablando de una cultura que estaba dentro de una cultura principal que era la romana. Entonces había muchas actitudes, muchas tendencias, muchas cosas que la cultura principal hacía o demandaba de la sociedad o simplemente era fácil de caer en esas cosas donde es fácil hacer lo que el mundo hace si uno no está entregándose a Dios de manera consciente y de manera intencional. Entonces por eso él menciona también que nosotros ya somos personas diferentes. Entonces en el versículo 2 dice, nos entregamos a Dios con nuestra mente también, no nada más con nuestro cuerpo, que obviamente menciona en el primer versículo, pero con nuestra mente. O sea, hay una decisión consciente y evaluada para ser cambiados en las personas que Dios desea que seamos. Pues su voluntad, al nosotros confiar en esa voluntad, sabemos que es buena, agradable y perfecta. Lo que está diciendo no es seguir tontamente las cosas que todo el mundo hace sin pensar. Diría mi mamá, ahí vamos todos como borreguitos siguiendo a quién sabe quién. Es lo que está diciendo. O sea, no seamos personas sin criterio, no seamos personas ciegas y entonces hagamos todo lo que las personas alrededor nuestro hacen sin pensar ni saber. Entonces, unido al versículo 1, estamos hablando de que si entregamos a Dios de manera intencional nuestro cuerpo a su voluntad para honrarlo, para adorarlo, también entregamos nuestra mente. Estamos siendo conscientes de que nosotros queremos ver la voluntad de Dios agradable y perfecta para nosotros. Entonces, necesitamos ser personas coherentes, tomar decisiones lúcidas, tomar esta decisión de permitir que Dios cambie nuestra manera de pensar de manera que tengamos una convicción. Entonces el versículo dice, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, buena, agradable y perfecta. Ok, entonces, esos dos versículos ponen el parámetro principal de lo que se va a tratar este capítulo y lo vamos a ver después en donde al final amarra un poquito más. Pero vamos a seguir. Entonces voy a leer del versículo 3 al 5 que dice así, basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente, ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos, háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Entonces, en el contexto que estábamos hablando, tenemos personas de la misma iglesia o de la misma fe que creen en Cristo, pero por cuestiones culturales están divididos. Entonces no se pueden ver el uno al otro de manera igual. Lo que quiere decir que de alguna u otra manera se está elevando su corazón a verse más o menos que las personas que tienen enfrente. Entonces lo que Pablo está tratando de hacer es ponernos a todos, básicamente, los pies en la tierra. Esto nos ayuda a nosotros ahorita, pero en el contexto histórico que estamos hablando, les está diciendo a ellos, en realidad no importa su opinión de ustedes. No se pueden ver más ni menos, porque si nos vamos a los versículos anteriores, si habemos entregado nuestro cuerpo a Dios como ofrenda, nuestro cuerpo en sí ya no nos pertenece. Es una ofrenda a Dios para poder hacer su voluntad. Si nuestra mente no nos pertenece, entonces tenemos la mente de Cristo, porque conscientemente dijimos, quiero saber cuál es tu voluntad. Entonces, si Dios y Cristo operan en nosotros, quiere decir que sus mandamientos
como el amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo, van a ser más fáciles de que salgan a la luz. Entonces, por eso dice, con una mente renovada y un cuerpo entregado, no se puede nadie ver mayor que nadie más. Todos somos ofrendas a Dios. Entonces, con una mente renovada y guiada por la voluntad de Dios, a través de su Espíritu, logramos evaluarnos de manera correcta. Ya no nos vemos más. ¿Por qué? Porque todo lo recibimos por gracia. No hay mérito no hay mérito propio. Pero así como no soy más importante que nadie, no soy menos importante que nadie porque Cristo murió por mí y me da ese valor. Entonces, al tener esa fe, nos pone en un nivel exacto donde tenemos que estar. A donde nosotros mismos no nos vemos mayor que nadie. No deberíamos vernos mayor que nadie, ni menos. Entonces, no podemos creer que somos mejores que otros, sino aceptando las funciones de cada uno para llevar a cabo la obra de la iglesia. Somos mejores porque estamos juntos, que es lo que menciona el versículo 4 y 5, que así como el cuerpo tiene muchas partes, cada una funciona de manera específica, el cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia también, tenemos diferentes responsabilidades, tenemos diferentes aptitudes, tenemos diferentes llamados, tenemos diferentes dones, de lo cual ahorita vamos a mencionarlos. Pero esa diversidad nos hace ricos en contenido. Si todos hiciéramos lo mismo en la iglesia, entonces no sería una iglesia, no sería un organismo, sería solamente una flecha, diría yo. Todos por el mismo lado, pero no saben para dónde. Yo lo que digo es que es un organismo, se necesitan a todos, nos necesitamos a todos. Entonces, como Pablo quiere que entiendan que cada uno es importante en donde está, se necesita a todos para que la iglesia siga adelante. Entonces, continúa del versículo 6 al 8 que dice, escuchen esto, Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas ciertas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Y esto, no nos vamos a meter en cada uno de esos dones porque aquí podemos sacar todo un mes de estudio bíblico solamente en esto, pero lo que está tratando de decir en esta sección o lo que está diciendo es que en su sabiduría Dios nos hizo diferentes y útiles de acuerdo a los dones que nos dio para ser de bendición a otros. Entonces, de nada sirve compararnos. Usualmente el mundo quiere que estemos comparándonos a cada momento, en cada situación. No es que este es mejor que este es mejor que el otro, este es mejor. Aquí no necesitamos compararnos porque somos diferentes, traemos diferentes cosas a la mesa, traemos diferentes dones a la mesa. Y la manera obviamente que Él anima y exhorta y dirige con liderazgo en su tono de escritura a los que están escuchando en ese tiempo o leyendo esta carta, y nos incluye a nosotros, es que hagamos las cosas de manera santa, agradable, como en el primer versículo. Que si nos damos nosotros en sacrificio vivo, cada una de estas cosas las hacemos por honra y por adoración a Dios. Entonces, el que tiene la capacidad de profetizar, hágalo con todo lo que tiene, con toda la fe. ¿Por qué? Porque se lo está dando a Dios. Aunque es para beneficio de las personas, es para honrar a Dios. El que tiene el don de servir, que sirva a otros y lo haga bien, con esmero, con la mejor actitud. ¿Por qué? Porque es una ofrenda a Dios. El que es maestro, que enseñe, el que tiene para animar. O sea, todos los dones que se mencionan, se da un extra, como decir, lo que vayas a hacer, hazlo bien. No te vayas a medias. ¿Por qué? Porque no es para la gente, aunque la gente se beneficie, aunque la iglesia se beneficie, aunque la comunidad de fe sea afectada de manera positiva, no es para ellos. Es tu sacrificio vivo
a Dios. Es tu adoración a Dios sirviendo con tus dones que Él mismo te ha dado, de manera que sea una una manera de adorarlo. Es traerle adoración haciéndolo con excelencia. Entonces, pasamos ahora a, a otra sección que es, digo, no está por secciones, pero de acuerdo a lo que estamos leyendo, estamos pasando ahora del versículo 9 al 13 y hay dos partes ahí que vamos a platicar. ¿Por qué? Porque empezando del versículo 9, ahora Pablo se torna a hablar acerca del amor que debe haber en la familia de Dios. Entonces a mí me gusta mucho ver el capítulo por secciones. Primero, nos habla directamente en manera personal. Entreguemos nuestro cuerpo y nuestra mente, seamos renovados para ver la voluntad de Dios en nuestras vidas. Por lo cual, somos ahora un cuerpo de Cristo. Si yo me veo de manera correcta individualmente, me puedo ver correctamente de manera colectiva, porque yo sé que ahora tengo un don y un espacio en la iglesia del Señor, en mi comunidad de fe, en el cuerpo de Cristo. Entonces, ahora el siguiente nivel es, si todos nos vemos de la manera correcta, adoramos a Dios con el corazón correcto y vemos el beneficio de estar juntos, ¿cómo debemos amarnos como iglesia? Y entonces es a donde vamos. Versículo 9 al 13 dice así: no finjan amar a los demás, ámenlos de verdad. Aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno. Ámense unos a otros con afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. No sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Y aquí hay dos partes. La primera está del versículo 9 y 10, que es la sinceridad al amarse. Es amarse de verdad y no fingirlo. Y es una contradicción porque cuando alguien es, y el comentario bíblico estaba yo leyendo para esto, decía, es que amarse y fingir van totalmente en contra. El que finge en realidad no ama, está engañando. Y el que ama está dando todo de sí. Entonces es una de las contradicciones de que alguien que está amando, pero no sinceramente, en realidad no está amando. Más bien, no está tomando su lugar en la comunidad de fe de manera correcta, porque si no puede amar a los demás, como también se ama a sí mismo, también está faltando al segundo mandamiento más importante. Pero ya lo hablamos al principio. Le damos nuestro cuerpo, nuestra mente a Dios para amarlo de todo corazón, todo cuerpo y alma. Amamos a los demás y entendemos nuestro lugar. Entonces, no podemos fingir. Lo que está tratando de decir es que apreciarse como hermanos de una familia quiere decir que nos respetamos sobre todas las cosas. Y entonces dice, no finjan amarse unos a otros, aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno y ámense unos a otros con afecto genuino y deleítense. O sea, encuentren el gusto de honrarse mutuamente, o sea, de celebrarse. Celébrense el uno al otro. ¿Por qué? Porque somos diferentes, pero estamos en el mismo equipo. No hacemos la misma jugada todos, hablando en términos de fútbol, no todos metemos gol, pero cuando el delantero mete gol, metimos gol todo el equipo. Desde el de atrás hasta los que están en el camerino allá planchando los uniformes y lavándolos, todos ganamos. ¿Por qué? Porque hay lugar para todos. Entonces también dice, alégrense por la esperanza segura que tenemos, obviamente en Cristo, pero tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Lo que está tratando de darnos es, hay que servir con entusiasmo. Hay que activamente servir a Dios y trabajar para que sus propósitos se lleven adelante. No dejar que las dificultades apaguen el gozo o apaguen la vida de oración que tenemos, sino que esos dos, el gozo y la oración, sean esos que nos lleven a ayudar a aquellos que lo necesitan y además a ayudarnos a salir adelante colectivamente como comunidad de fe, a través del servicio,
a través del amor, del servirnos con excelencia y además de amarnos. Es que el amor de Dios no es solamente algo que se siente, el amor de Dios es algo que se ve. Y para que se vea hay que meter el cuerpo, la mente, hay que meternos todos en la misma jugada para que entonces el mundo pueda ver que somos diferentes, pues nos amamos el uno con el otro. Nos amamos unos a otros. ¿Ok? Versículo 11 al 13 dice así: no sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Cuando alguien es perezoso en un equipo, afecta al equipo completo. Si tenemos un flojo en el equipo, es como que tuviéramos un jugador menos que no está haciendo su parte. Entonces por eso dice, al amar a otros genuinamente, no sean flojos, cada quien haga su parte y hágalo con esmero, con entusiasmo, sirvan al Señor, entréguense otra vez como sacrificios vivos, como ofrenda al Señor, no por el equipo necesariamente, aunque el equipo se beneficia, y sí, también por él, pero principalmente porque es nuestra adoración a Dios. Entonces vemos cómo todo se puede otra vez regresar al primer y al segundo versículo. Y luego dice, tengan paciencia en las dificultades, sigan orando, ya lo hablamos un poquito, estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad, que es simplemente amar a tu prójimo amar a tu prójimo, y más si está en necesidad y está en tu capacidad poder ayudar, hacerlo de manera que se vea que el amor es real, que no nomás se dice que amamos, sino en realidad amamos. Entonces pasamos a la siguiente sección, que está atada, todo está conectado. Aquí se está hablando acerca del amor que se tiene que ver entre familia, te tiene que ser sincero y tenemos que servirnos al uno al otro con entusiasmo. Pero la siguiente parte es como Jesús lo hizo. Y obviamente no está en la sección, o sea, no lo van a leer eso en su Biblia, no va a decir como Jesús. Pero este pedazo del 14 al 20 es un paralelo de enseñanzas de Jesús y que las está mencionando Pablo también. Está haciendo una alusión a lo que Jesús enseñó, de acuerdo a lo que hemos estado viendo, de ser renovados en nuestra mente, de darle a Dios lo que le corresponde, no seguir las tendencias del mundo, que es yo me veo a mí mismo y solo a mí mismo y yo tengo que salir adelante y los demás a ver cómo le hacen. No, seamos un conjunto de personas que creen el uno en el otro, sirven el uno al otro, nos amamos el uno al otro, seguimos adelante, porque eso fue lo que Jesús hizo. Y aquí va, del versículo 14 al 20, dice así: bendigan a quien los persiguen, no los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. Eso suena muy familiar. Vamos a seguir. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar la compañía de la gente común. Y no piensen que lo saben todo. O sea, básicamente, humildes. Bájale. No te creas más de lo que eres. No pienses que estás por encima de otros. Encuéntrale valor a estar con la gente normal. Encuentra el valor y la belleza de poder aprender de personas que en términos de este mundo no te pudieran enseñar nada, pero en el reino de Dios te enseñan demasiado. Es una contradicción muy grande, pero es que cuando transformamos nuestra mente ya no vemos las cosas como se ven aquí, vemos las cosas como se ven allá. Y eso es lo que estaba mencionando Pablo. Entonces, dice aquí también en el versículo 17, nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. O sea, den el ejemplo. Demos el ejemplo a los demás que no son de nuestra comunidad de fe, que nosotros, como personas de reino y con una mente renovada y transformada dentro de la voluntad de Dios, actuamos y hacemos cosas de manera diferente, pero se ve que es de manera positiva, de manera honrada, de manera genuina, honesta. Versículo 18, hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. En un mundo, en ese tiempo, de mucha violencia y donde se podía encontrar muchas
posibilidades, opciones para atacarse el uno al otro. Muy similar a este mundo el día de hoy. Hagamos todo lo posible por vivir en paz. ¿Y cómo se hace eso? Amándonos los unos a los otros, como Jesús lo hizo. Dice aquí, queridos amigos, versículo 19, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dicen las Escrituras, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. En cambio, versículo 20, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer eso, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. No nos vamos a meter en lo que es el término literario o más bien poético de esta frase. Básicamente lo que está diciendo es que cuando tú actúas de manera justa a alguien que te está tratando con injusticia, hasta cierto punto lo pones tan rojo de vergüenza al ver que él está obrando mal y su conciencia está teniendo un conflicto interno. Entonces, cuando uno responde con bien a algo que se hizo mal, como no es la respuesta común de este mundo, entonces eso sacude. Si alguien le roba a alguien y en vez de ser juzgado o criticado, más bien es perdonado, es bendecido, en realidad lo que está pasando es que esa no es la respuesta que un ladrón espera. Si alguien mata y en vez de ser condenado, criticado y a lo mejor también juzgado, más bien recibe perdón, abrazo, bendición, no es lo que él esperaba recibir porque hizo algo malo y él sabe que hizo algo malo. Él o ella saben que hicieron algo malo. Pero es que al ser transformados en nuestra mente por Dios, ya no pensamos igual. Y demostramos que tenemos la mente de Cristo, que pensaba de manera diferente. Entonces, aquí están los paralelos. El versículo 14 de bendigan a los que los persiguen es mencionado en Lucas 6:28 también por Jesús. El versículo 17 que dice nunca devuelvan a nadie mal por mal también es mencionado en Mateo 5:39. El versículo 18 dice nunca tomen venganza, dejen que se encargue la justa ira de Dios, y eso también lo menciona en Mateo 5:9 y también la porción de Marcos 9:50. Y todas son menciones de Jesús. Y el versículo 20 que dice, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer, y tienen sed, dales de beber, y toda esa cuestión, lo dice también en Lucas 6:27. O sea, lo que está haciendo Pablo es dando un paralelo. Lo que te estoy enseñando no viene de mí, viene del Maestro. Viene exactamente de la fuente que nos da vida, que nos transforma la manera de ver. Y entonces cierra este impresionante capítulo con el versículo 21 que dice, no dejen que el mal los venza, más bien venzan haciendo el bien. Eso no es la cultura del mundo. La cultura del mundo dice que si te hacen algo, que te paguen igual. Que la justicia es que si a ti te ofendieron, tú ofendas o te vengues. Porque hasta cierto punto tiene sentido. Pero cuando nos entregamos como sacrificios vivos a Dios, esas maneras de pensar ya no funcionan. Cuando nos ayudamos a que Dios nos transforme la mente y no pensemos como todos los demás de este mundo, ya no es igual. Ya no es lo mismo. Entonces, ¿por qué no es lo mismo? Porque al mal no se le puede ganar con el mal. Al mal se le gana con el bien, como Jesús lo hizo. Porque el versículo 21 lo que dice es, venzamos o logremos la victoria y de igual manera como Jesús venció. Al no maldecir, al no pagar mal por mal, ni vengarnos, logramos exactamente lo que al principio del capítulo decía, convertirnos en un sacrificio vivo y seguir lo que se espera convertirnos en un sacrificio vivo y no seguir lo que se espera que este mundo haga. Pero con la mente de Cristo y transformados en nuestra mente y espíritu, logramos vencer al mal con el bien, así como Jesús lo hizo en la cruz. Jesús venció al mal con el bien en la cruz.
fue el ejemplo más fuerte de victoria. Parece una derrota, parece que no se está haciendo nada, parece que todo está en contra, pero es que al mal no se le gana con el mal. Y eso solamente lo entiende alguien que su mente ha sido transformada. Eso solamente lo entiende alguien que es humilde para estar bajo la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Eso lo entiende alguien que entiende su lugar en el cuerpo de Cristo. Eso lo entiende alguien que se da a sí mismo como ofrenda a Dios, y esa es una manera verdadera de adorarlo para poder tener una victoria como la que tuvo Jesús. Jesús hizo exactamente eso todo el tiempo. Se entregó como sacrificio vivo. Él no pensaba igual que este mundo y por ende no hacía las cosas igual a este mundo y transformó el mundo de manera increíble. Por eso estamos hoy tú y yo aquí. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? ¿O qué estamos aprendiendo? Todas las secciones están conectadas y el capítulo 13 hace una continuación de lo que estamos hablando. Pero vamos a parar aquí por el capítulo 12. Pero la cuestión es esta. Requiere un cambio muy radical nuestro poder tener esa transformación en nuestra mente y no dejarnos llevar por lo que este mundo dice o hace. Solamente eso puede pasar cuando uno entiende quién es Jesús. Y quiero darte la oportunidad, no importa de dónde estés escuchando, a que tú puedas ser parte de esa transformación. Que si tú entendiste algo de esto es que Jesús quiere cambiarte desde adentro para que lo que pase afuera de ti, o sea, el resultado, sea lo que Él quiere de parte tuya. Y vas a ver que haciéndolo así, verás la voluntad de Dios en tu vida, que es buena, agradable y perfecta. Así que ahí donde estás, te voy a pedir que cierres tus ojos. Wow, bendito Dios, te doy gracias por tu palabra, Señor, que nos enseña, que nos muestra, que nos aviva y más específicamente nos transforma. Nosotros no pensamos como este mundo, no deberíamos pensar como este mundo. No deberíamos hacer las cosas como este mundo las hace, y cuando decimos este mundo no es la era necesariamente en la que vivimos, sino la tendencia humana de ir hacia el mal. Eso solamente cambia con una transformación de corazón que solamente tú, Jesús, puedes dar. Y yo te pido en este momento que tú nos transformes en nuestra mente y en nuestro corazón, que nos permitas entender y entregarnos como sacrificios vivos, de manera que podamos adorarte y honrarte con nuestra vida, que todo lo que hagamos sea una manera de adorarte, sea un acto de adoración, que todo lo que decimos, que todo lo que hacemos, que todo lo que sentimos, que todo lo que nos rodea, todo nuestro ser sea una expresión de adoración hacia ti, Señor. Y en este momento te doy gracias por aquellos que están viendo por primera vez y no te conocen, pero sienten que ellos quieren ser transformados. Yo en este momento, ahí donde estás, en la pantalla, no importa dónde estés, yo te pido que repitas esto conmigo. Señor Jesús, gracias por enseñarme que necesito ser transformado. Yo vengo a ti precisamente para eso, para aceptarte en mi corazón, para hacerte el Señor de mi vida y que puedas transformar mi corazón y mi mente a ver las cosas como tú, de manera que pueda honrarte y ver tu voluntad en mi vida, que es buena, agradable y perfecta, y además poder lograr la victoria de manera final como tú la viste, venciendo el mal con el bien, aunque sea difícil, pero hacerlo con esmero y con entusiasmo porque te sirvo a ti. Gracias por venir a mi corazón y te entrego mi vida en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gracias por estar con nosotros una vez más aquí en Estudio Bíblico. Gracias por ser transformados en tu mente a través de la palabra de Dios. Sigamos con esa transformación que nos hace mejores cada día para entender la voluntad del Señor, que es buena, agradable y perfecta. Dios te bendiga. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima.